Esta zona en la Tierra es un total misterio a través de los años. Han desaparecido barcos, se han esfumado aviones y cosas por el estilo. Hoy en este capítulo te voy a platicar del Triángulo de las Bermudas. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces, acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Qué bueno que están aquí, que me acompañan el día de hoy para que escuchen ustedes lo que es la historia, las experiencias, los relatos de este tema que puede ser paranormal, de ufología, que bueno, algunos lo toman de alguna forma y otros de otra, pero ustedes sacarán sus propias conclusiones en cuanto vayan escuchando esto de el Triángulo de las Bermudas. Una zona que está muy cerca de México, no tanto relativamente, ahorita les voy a decir exactamente en dónde está, en donde desafortunadamente ha habido desapariciones de grandes embarcaciones y de grupos de aviones que han ido en conjunto en algunos momentos. Así que les voy a platicar eso, también les voy a platicar cuáles son las leyendas que hay acerca de esta zona, las teorías que se tienen de qué es lo que podría pasar hablando con cosas científicas, con cosas bien estudiadas, pero también hay esa parte en donde no hay una explicación lógica, no hay un razonamiento que nos pueda indicar qué es lo que ha sucedido en este lugar. Pero fíjense, el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Diablo, como también es conocido. ¿Qué es esto, no? El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica en forma de triángulo equilátero situada en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami de los Estados Unidos. Aquí les voy a poner una imagen y si me están escuchando en Spotify, bueno, podemos imaginarnos que ahí la puntita de Florida, porque ven que este estado ahí de Miami, Florida, es como una pequeña península, como ahí, como un pequeño cuernito hacia abajo, en donde ese es el punto, uno de los puntos, el otro sigue hacia abajo a la derecha, si lo ves de frente, hacia el área de Puerto Rico, y después de ahí se va como que en un punto medio de esa línea, pero hacia arriba, para las islas de las Bermudas. Entonces es esa parte, digamos que es esta, uniendo los tres puntos, bueno, pues nos da un triángulo y por eso se le llama el Triángulo de las Bermudas, porque, bueno, pues está las islas de las Bermudas, es una parte importante o principal que abarca esta área, ¿no? Y fíjense, uniendo estos tres puntos con una línea imaginaria se forma un triángulo de unos 1600 o 1800 kilómetros de cada lado y una superficie de 1.1 millones de kilómetros cuadrados. Aproximadamente es como si fuera la superficie de Colombia para que nos demos una idea de el tamaño de esta zona. Y bueno, ¿por qué se le llama el Triángulo de las Bermudas? Bueno, el término fue creado en 1953 por varios escritores que publicaron en diferentes revistas de ciencia y de otro tipo de temas acerca de la presunta peligrosidad en la zona. Sin embargo, el área circundante, en especial la costa de las Carolinas, ya era conocido por sus numerosos naufragios hasta el punto de ser llamado el cementerio del Atlántico. Además, se han registrado grandes olas en esa zona,
lo que explica el temor generado. Ya hay, con esto que les acabo de platicar, antecedentes de que en esa zona lo que es el clima, lo que es cómo se comporta el mar, no es normal. Es un poco diferente a lo que normalmente debería de ser, sabiendo que no hay ¿cómo se puede decir? Un contexto, no hay una zona o no hay algo que influya directamente o que a la vista influya en que las olas sean tan grandes, ¿no? Pero fíjense, vámonos a lo que es un poco de historia de este tema, de esta zona, para que vayamos conociéndola más. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950. Edward Van Winkle Jones, periodista del Associated Press, escribió respecto a algunos barcos perdidos de la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas y le dio a esta zona el apodo de el Triángulo del Diablo. Esto fue en 1950. Ya para esas fechas había antecedentes o había evidencia de que era sospechoso que exactamente en esa zona hubiese desapariciones tanto de embarcaciones como de aeronaves. El Triángulo de las Bermudas ha recibido el crédito de muchas desapariciones que ocurrieron muy lejos de sus límites oficiales, o sea que también ha habido desapariciones inexplicables fuera del Triángulo de las Bermudas, que ocurrieron en ese momento y en los años 1950. Bueno, resulta que ya a esa fecha habían desaparecido unas 50 naves y unos 20 aviones que se habían perdido en el Océano Atlántico. Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse, otras no tienen ninguna explicación lógica. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, que acuñó el término el Triángulo de las Bermudas en un artículo de la revista Pulp estadounidense. Los casos de desapariciones más notables fue el vuelo 19, que de acuerdo con el libro de Charles Bertlis, una escuadrilla de aviones navales desapareció sin dejar rastros después de informar varios efectos visuales extraños. Un hidroavión de rescate Mariner también desapareció durante la búsqueda de este escuadrón de aviones que desaparecieron. Según Berlitz, los restos del TMB, que ya era el hidroavión que estaba en la misión de rescate, debieron ser encontrados al día siguiente, considerando que los restos flotarían y que había un mar tranquilo con cielo despejado. Añade que el informe del accidente de la Marina lo atribuyó a causas o razones desconocidas. Desaparece esta flotilla de aviones, cuadrilla de aviones, era del ejército de los Estados Unidos. Resulta que desaparece esta cuadrilla, que si no mal recuerdo eran 7 o 6, desaparecen cuando las cuestiones climatológicas no daban pie a que se pudieran caer la cuadrilla completa de aviones, pudieran desaparecer, no había tormenta, no había vientos digamos muy fuertes. Es decir, las cuestiones, el clima, la zona estaba totalmente tranquila y esta cuadrilla de aviones desapareció inexplicablemente. Después mandan a un hidroavión, estos aviones que pueden acuatizar, no se dice aterrizar porque pues no llegan a la tierra, sino llegan al agua, y entonces acuatizan, no aterrizan, acuatizan en el agua. Y este era un avión que está diseñado para eso, para poder bajar en el agua. Y este hidroavión estaba diseñado, bueno, era el responsable de hacer la búsqueda de esta cuadrilla de aviones. ¿Qué es lo raro y qué es lo sorprendente? El tema ufológico, o ya entrando o adentrándonos o metiendo este tema a lo que es la ufología. Ufología, ahorita les digo por qué. Porque según, bueno, ahorita les digo, ya les iba a decir ahorita, les digo, porque era totalmente inexplicable que este hidroavión
bueno, pues desapareciera. Dices, ok, puede desaparecer, pudo haber tenido un accidente, pudo haber tenido un percance, ¿no? Pudo haber tenido una falla mecánica. Cualquiera de esas situaciones son plausibles, pueden llegar a suceder. Bueno, ok, pero el razonamiento lógico, ¿qué te dice? Bueno, puede tener una avería, pudo haber tenido un accidente, entonces debe de estar, bueno, se deben de ver los restos ahí cerca, porque tampoco se fue tan lejos, estaba en una zona cercana en donde se sabía en qué zona estaba buscando a la flotilla de aviones. Sin embargo, no hay ni un solo rastro, ni de la flotilla de aviones, ni del hidroavión, no hay restos. Eso es lo que empieza a hacer el tema y a darle una fama al Triángulo de las Bermudas de que desaparecen las aeronaves, las embarcaciones, y eso no es nada lógico. Hay otro relato de 1881 en donde se dice que había un barco abandonado. Este barco abandonado lo encontraron sin tripulación. Y bueno, y este barco lo encontraron abandonado, no había nadie cuando se sabía que en el momento en que partió había tripulación en el barco, y bueno, lo encuentran sin nadie. Bueno, resulta que, bueno, pues lo rescatan, lo vuelven a utilizar, vuelven a poner tripulación para lo que usaban el barco, y resulta que desaparece el barco y vuelve a aparecer. Y cuando vuelve a aparecer, bueno, pues resulta que aparece otra vez sin tripulación. ¿Y a qué me refiero con que aparece y desaparece? Que desaparece porque no lo encontraron por ningún lado ya con esa segunda nueva tripulación. Porque el barco, bueno, pues seguramente lo volvieron a utilizar para lo que era su función. Pero vuelve a desaparecer la tripulación y el barco vuelve a aparecer. Es decir, dos veces con dos tripulaciones nuevas, diferentes, mejor dicho, la tripulación desapareció y el barco aparece otra vez totalmente vacío, abandonado. Vámonos a otro relato que ya es más reciente, bueno, más reciente, pero no de 1881. El 28 de agosto de 1963, un par de aviones Stratotanker KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos colisionaron y se estrellaron contra el Atlántico a 300 millas al oeste de las Bermudas. Algunos escritores y estudiosos del tema en ese momento dicen que si bien los dos aviones chocaron, hubo dos sitios distintos de choque. Fíjense, muy interesante. Separados por más de 160 millas, unos 260 kilómetros de agua. Sin embargo, la investigación demostró que Kutch, en la versión no clasificada del informe de la investigación de la Fuerza Aérea, reveló que el campo de escombros que define al segundo lugar del accidente. Suena un poco confuso, pero ¿qué pasa o qué sucede? ¿Por qué dicen que hay dos sitios de choque? El punto es que según estos dos aviones chocaron entre sí, pero es como si chocaran, pero en dos puntos diferentes. Chocaran uno en este lado y el otro chocara a 260 kilómetros de distancia, y esa distancia es como si no existiera entre ellos, como si en la realidad ellos hubiesen chocado de frente como un choque normal, pero vamos a hacer de cuenta como si dos autos chocaran, pero uno se encontrara en la Ciudad de México y otro se encontrara en Pachuca, Hidalgo. Y los dos chocan contra el que está de frente. Dices, o sea, a ver. Eso no es posible porque uno se encuentra en la Ciudad de México y otro se encuentra en Hidalgo. Pero resulta que los dos chocaron entre sí de frente. Es esa explicación que ellos dan, que no era posible porque se encuentran los restos tanto de uno como de otro en zonas diferentes y de un solo avión. La gente que se dedica a eso de los desastres aéreos, bueno, pues se dan cuenta qué tipo de percance, de accidente tuvo el avión. Si chocó contra el agua, si se quedó sin combustible, si se les rompió alguna parte del avión, algún ala, alguna hélice, el motor dejó de funcionar aunque tuvieran combustible. Todo ese tipo de situaciones, los que investigan los desastres aéreos saben muy bien, saben con exactitud, tardan a veces meses, a veces años, pero llegan a una conclusión de saber exactamente qué sucedió.
Entonces en este caso dicen, bueno, este avión chocó contra otro porque hay evidencias, pero resulta que en lugar de hacerlo físicamente en el momento, tocándose, resulta que chocaron entre sí, pero con una distancia entre ellos de 260 kilómetros. Difícil de comprender, difícil de explicar, pero es algo común en el Triángulo de las Bermudas. Vámonos a otro caso más. Fue un yate encontrado a la deriva en el Atlántico Sur de las Bermudas el 26 de septiembre de 1955. Generalmente se dicen las historias que la tripulación desapareció mientras el yate sobrevivió en el mar durante 3 huracanes. Las temporadas de huracanes en el Atlántico de 1965 muestran que el huracán Ian pasó cerca, entre el 14 y el 18 de septiembre, con las Bermudas afectadas por vientos de fuerza muy como un vendaval. Así que bueno, ahí es otro caso, otra experiencia de estas embarcaciones que están abandonadas con ningún ser humano encima, ¿verdad? Encuentran el barco completamente vacío. Y estos solo son 2 casos porque, déjenles platico algo. De hecho, yo cuando era adolescente, el primer libro que leí completito, pero completito, había leído antes algunos fragmentos de otros, pero el primer libro que leí completito fue el del Triángulo de las Bermudas. Y en ese libro se da a saber todos estos casos, se juntan todos estos datos de las aeronaves que estuvieron perdidas, bueno, que se perdieron, las aeronaves que nunca encontraron, las que después encontraron solamente algún fragmento, y estas embarcaciones que hay en el Triángulo de las Bermudas, lo más común a través de todas estas décadas es que encuentren las embarcaciones, los yates, exactamente impecables, con la copa servida, con la comida servida, todo impecable, o sea, que nada está movido, nada está removido, nada está, o sea, todo muy bien, pero no hay tripulación, no hay ningún ser humano, no hay ningún ser vivo, y esa es una de las características más notables de las embarcaciones que han encontrado en el Triángulo de las Bermudas. Ha habido otros casos en donde dicen que algunas embarcaciones que andan en el Triángulo de las Bermudas, que sí pasan por ahí, pero no les sucede absolutamente nada. Pero hay algunos casos, hay unos datos bien documentados, que han pasado embarcaciones pequeñas por el Triángulo de las Bermudas y dicen que de repente han visto barcos enormes aparecer y desaparecer. Y hay otros testimonios que dicen, esas embarcaciones, que dicen que han visto barcos no tan grandes, pero que son barcos que no son de esta época. Así lo dicen textualmente, son barcos que no son de esta época, porque dicen, los vemos y son barcos como los que conocemos de hace 200 años o más tiempo, o 100 años. Esa gente que anda en el mar, que su vida es estar en el mar, porque ese es su modo de ganarse su dinero, bueno, pues claramente sabe de lo que están hablando, ¿no? Saben que lo que es una embarcación moderna y lo que es una embarcación de hace más de 100 años. Eso es lo que han comentado. Y entonces con este testimonio que dan muchas personas, porque han coincidido mucha gente en decir esto, que ven aparecer y desaparecer embarcaciones que parecen muy viejas, de hace más de 100 años. Con esto se comenta que probablemente sea un portal el que está ahí, o que dentro del Triángulo de las Bermudas haya un portal o ¿cómo se me fue la palabra? Un agujero de gusano, que hablando de cosas de física, el agujero de gusano lo que hace es que al tiempo lo dobla, o lo hace más largo o más corto el tiempo, ¿no? Y ahorita más adelante les voy a platicar otro
testimonio que está bien documentado del Triángulo de las Bermudas. Pero fíjense, vámonos a las leyendas. ¿Cuál es la leyenda que persiste o que ha cobrado fuerza de por qué pasan estas cosas ahí en el Triángulo de las Bermudas? Bueno, dicen que es la superficie del continente perdido de la Atlántida. Esto es mucho suponer porque ni siquiera se ha demostrado que la Atlántida existía, aunque para algunos estudiosos y científicos dicen que sí, que la Atlántida sí existió hace miles y miles de años acá en la Tierra, que realmente sí existió la Atlántida y que bueno, esos seres evolucionados que vivían en esa época, algunos evolucionaron tanto que bueno, pues ya se fueron de la Tierra, y otros dicen que no, que siguen algunos ahí muy evolucionados en la Tierra, pero que no están a la vista de lo que es la gente terrenal, ¿verdad? Bueno, esa es una leyenda, que la Atlántida existe, y sabemos que esta ciudad continente, gracias a los diálogos de Platón, Timeo y Critías, en el que los atlantes perdían la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses sin duda, que eran superiores a ellos. Esta teoría de los atlantes, de todo este tipo de cosas, está en discusión entre los mismos científicos, estudiosos y algunos muy documentados sobre el tema. La verdad que es cuestionable porque se sabe ¿cómo se puede decir? No se sabe si existió o si existió, pero lo que se sabe de haber existido es que era una cultura muy desarrollada, una cultura que claramente superaba en inteligencia, desarrollo y psicoemociones a lo que es el ser humano promedio de hoy en día. Entonces dicen, bueno, si eran tan buenos, ¿por qué ya no están en la Tierra? Y otros dicen, no, pues son tan buenos que por eso ya no están en la Tierra, y ese tipo de cosas. Se rumora, o no se rumora, se tiene la teoría de que por eso ahí desaparecen este tipo de transportes marítimos y aéreos, porque ahí es en donde estaba la Atlántida. Y eso, bueno, pues ya cada persona sacará su conclusión, pero sí es muy raro que este tipo de situaciones sigan sucediendo ahí en el Triángulo de las Bermudas. Otra teoría es que había una tecnología súper desarrollada consistente en cristales de fuego que literalmente lanzaba rayos y obtenían energía. El experimento les salió tan mal a los atlantes que literalmente terminó con la isla hundida y el poder de estos cristales que seguiría activo hoy en día ahí en la zona del Triángulo de las Bermudas, y esto interferiría con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. ¿Por qué dicen que desaparecen o se estrellan los aviones y caen hasta el fondo del mar y por eso no son encontrados? Porque esta teoría de la energía electromagnética que hay en la zona, dicen que interrumpe los aparatos que ayudan a los aviones a poderse manejar, a poder volar. Los instrumentos de los aviones, bueno, pues son totalmente bloqueados, se quedan inservibles en algún momento por esta energía electromagnética, y por eso tienen estos accidentes las embarcaciones y los aviones. Pero ahí chocaría esta teoría con saber por qué las embarcaciones que han encontrado totalmente solas, sin ningún ser humano encima, cómo es que, qué tendría que ver la energía electromagnética en la desaparición de la tripulación. No tendría nada que ver, pero bueno, para esa desaparición de seres humanos hay otra teoría más, ahorita les platico. Los monstruos marinos es otra suposición, porque esta no es una teoría, sabiendo que un monstruo marino, bueno, pues no es algo que haya pruebas de que existan. Y bueno, ¿quién no ha oído hablar del Kraken? Este monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente al mar, frente a él. Y pues este y otros como él habitarían las aguas del Triángulo de las Bermudas, según algunos conspiranoicos o algunas teorías
que literalmente todo lo que entraría ahí en el Triángulo de las Bermudas, en la zona donde estaría el Kraken, pues se lo comería, y es por eso que ya no se podría encontrar. Esta leyenda pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de entre 14 y 18 metros de longitud que habitaban las profundas aguas del mar. Esto, claro, es una leyenda, pero está basada también en una realidad, que en su momento los piratas y la gente que estaba en esas aguas, bueno, veían calamares enormes, gigantescos, imagínense, de casi 18 metros, pues claramente no había una explicación, o les daba terror el poderse enfrentar, poder ver este tipo de seres que en su momento pues se podían percibir, o lo podían ver como unos verdaderos monstruos, ¿no? La otra, lo que les decía con la desaparición de los seres humanos y que los barcos quedan intactos pero sin la tripulación, los ovnis, los objetos voladores no identificados, es otra teoría probable o improbable para algunos, ¿no? Es la zona de una estación extraterrestre en la que los ovnis, ahí en el Triángulo de las Bermudas, creen que es una zona de base extraterrestre, en donde los ovnis, los aliens o la gente o los seres que manejan los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas, para estudiarlos o para hacer experimentos. Las teorías más alarmistas aseguraron que los extraterrestres nos estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. Eso es algo muy descabellado, porque si nos hubiesen querido invadir ya lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo, y hasta la fecha no ha sucedido, y pareciera que muy difícilmente podría acontecer de esa forma, ¿no? Las teorías más amables dicen que los extraterrestres se apropian de personas en esta zona del Triángulo de las Bermudas con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. Esa es otra teoría que, bueno, pues también tiene sus pros y sus contras, o bueno, tiene sus argumentos válidos y sus teorías o sus argumentos que no tienen ningún fundamento, ¿no? Dices, si están ahí los ovnis y secuestran a toda esta gente, ¿cuál es la finalidad, o por qué no han secuestrado a más personas? O tienen que ir ahí las personas para ser secuestradas, y las que pasan por ahí, los que son buenos y los secuestran para salvarlos, y los que son malos los dejan ir, o digamos, lo estoy exagerando, ¿no?, a la teoría, pero es para podernos dar cuenta de cuál sería el argumento sólido, válido, para saber por qué algunas personas sí desaparecen y por qué otras no. Algunas respuestas más racionales. A pesar de las creencias populares, los guardacostas de Estados Unidos y otras fuentes citan estadísticas que indican que el número de incidentes que involucran aviones y buques perdidos no es mayor que en otra parte del mundo igual de transitada, mientras que se ha demostrado que muchos de los presuntos misterios no eran tales al analizarlos con detalle. Teniendo inexactitudes que circulan durante décadas, algunos pocos todavía no tienen una explicación. El resto de los casos pueden ser explicados en términos coloquiales y banales. Es decir, en otras partes del mundo también hay un porcentaje de desapariciones y de accidentes. Recordemos que el globo terráqueo, lo que es la Tierra, 2/3 partes de la Tierra es agua, y un poco más de 1/3 parte de la Tierra es tierra. Entonces ahí también nos damos cuenta que es una parte muchísimo más grande de agua, de cuerpo de agua, en donde hay zonas que es prácticamente imposible estar buscando un avión o una embarcación debido a la magnitud de los mares del cuerpo de agua que existe en la Tierra. Entonces, los guardacostas de Estados Unidos dicen, pues es que las estadísticas son igual en el Triángulo de las Bermudas que en otras partes del mundo. Lo que pasa es que aquí se hace un sensacionalismo, o a veces la gente lo quiere exagerar, que es algo misterioso, algo místico, algo astral, algo fuera de este mundo,
Pero si te pones a analizar y a ver en detalle los números, las estadísticas, se dan cuenta que es igual que en otras partes del mundo. Puede ser, en parte sí puede ser, pero también hay algunos casos que no tienen una explicación lógica ni racional y que tampoco se han encontrado restos de nada, ni siquiera un tornillo, nada, cuando es una zona en la que sí se puede explorar, sí se puede hacer búsqueda, sí se puede mandar embarcaciones, aviones que puedan buscar los restos de los que probablemente se hayan accidentado. ¿Cuál es otra de las teorías? Que hay gas metano en esa zona. La teoría más popular hecha por los científicos es que el triángulo contiene gas metano. Se ha demostrado que hay grandes depósitos de este gas en algunas áreas del fondo oceánico. Por lo tanto, cuando se libera, se hacen en el agua procesos que pueden hundir los barcos y hacer que los aviones se estrellen. Esa repentina liberación de gas es similar al destape de una botella gaseosa y se puede provocar una repentina capacidad de flotabilidad en los barcos y en el aire pérdida de sustentación en los aviones. La otra que les decía, el agujero de gusano. Un agujero de gusano, también conocido como un puente de Einstein-Rosen, es una hipotética característica topológica de un espacio-tiempo, descrita en las ecuaciones de la relatividad general, que esencialmente consiste en un atajo a través del espacio y el tiempo. Un agujero de gusano tiene por lo menos dos extremos conectados a una única garganta, a través de la cual podría desplazarse la materia, y hasta la fecha no se ha hallado ninguna evidencia que el espacio-tiempo conocido tenga estructuras de este tipo, por lo que en la actualidad es solo una posibilidad teórica de la ciencia. Fíjense, les explico un poco más coloquialmente lo que es esto, pero les quería leer esto porque eso es lo que dicen los estudiosos, los científicos, los que han visto el tema más de cerca o han aplicado lo que es la física cuántica, la física, la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la relatividad general y todas esas estudios científicos para poder explicarlo mejor. El agujero de gusano, hay un relato de un avión, una pequeña avioneta que dice que tenía que ir, si no mal recuerdo, no sé de qué parte, a Miami o de Miami a otro lado. Era un recorrido que esta pequeña avioneta iba a hacer aproximadamente en 2 horas. Resulta que ese viaje o ese trayecto, en lugar de hacerlo en 2 horas, lo hizo en 25 minutos. Algo que no era normal, algo que se salía de toda lógica y de todo hecho palpable, científico y de la realidad. No había una explicación y este piloto iba solo en su avioneta y decía que de repente miró que ya había llegado a donde iba, a su destino, pero no se le hacía normal porque decía, no puede ser, o sea, sí estoy viendo en donde tengo que aterrizar, es aquí, ya la torre de control me dice que, sí, ya llegué, pero no, no se puede, no hay una explicación. Dice, ok, ya llegué, pero no puedo explicar o qué pasó, porque no duré más de 2 horas en el camino, sino que duré poco más de media hora, y eso no es normal. Cuando él empieza a hacer una aterriza y todo, y cuando él empieza a hacer un recordatorio de lo que sucedió, dice que en algún momento del viaje entra en una zona como si fuera como de muchas nubes, pero lo que a él se le hizo muy peculiar, claro, en su momento no sabía qué estaba sucediendo, sino que ya lo tomó en cuenta cuando vio que el viaje se redujo de tiempo. Dice que él lo vio como un túnel, como un agujero de gusano, dicen los científicos, pero era como un túnel y que se le hacía muy peculiar, muy raro, que en ese túnel era como si hubiera entrado en un tubo, que él decía, pues qué raras las nubes, ¿no? Porque pues yo tengo experiencia piloteando como piloto de avioneta,
pero esto jamás lo había visto. Dijo, pero no se le hizo raro porque dijo, pues estoy volando, son las nubes, entonces, ¿qué puede ser? Ni modo que esté soñando, ¿qué, no? Este relato es uno de los más fidedignos que se tienen porque claramente está la ruta, está trazado el tiempo que hizo y de dónde despegó, con la torre de control diciendo despegó a tal hora y llegando a tal hora al punto de destino, y un recorrido que les digo que era de horas, él lo hace en minutos. Ese es uno de los grandes enigmas que tiene el Triángulo de las Bermudas, que dice no hay una explicación para saber cómo sucedió, por qué sucedió o a qué se debe. Y si nos vamos a la situación que les acabo de leer anteriormente, que dice la liberación de gas metano, dices, bueno, dicen, la liberación de gas metano es como destapar una champán o una bebida gaseosa, ¿no? Que sale toda la fuerza del gas hacia arriba. Y esta fuerza hace que los barcos se hundan porque ya no flotan y que los aviones caigan porque ya no se sustentan en el aire. Pero esto no le pasó a esta avioneta. Esto, en lugar de caer al centro de la Tierra, que la gravedad hiciera su efecto, bueno, pues resulta que fue muchísimo más rápido. Es como si fuera viajar a la velocidad de la luz, que esa es una parte de las teorías de la relatividad de Einstein, parte de la relatividad. Entonces esto no tiene explicación y son casos que primero se busca lo que es la explicación lógica, y cuando no, bueno, pues entonces se llega a la conclusión que no hay una explicación, que es algo anormal o paranormal, según sea el caso, ¿no? Trombas marinas, esa es otra de las teorías. Las trombas marinas o mangas de agua es un embudo que contiene un intenso vórtice o torbellino que ocurre sobre un cuerpo de agua, usualmente conectado a una nube que es como si fuera un hoyo, se mirara como un hoyo en el mar, que no se le ve fondo hacia abajo. Las trombas marinas se dividen en dos tipos, tornádicas y no tornádicas. Como se indica claramente con su nombre, las primeras son tornados, ya sea formados sobre el agua o formados en tierra y que pasaron luego al medio acuoso. Es como un remolino, como les decía, pero en el agua, que se ve ahí el fondillo negro, pero no se le ve un fin o no se le ve un decrecimiento o que vaya minorando, como digamos, le voy a poner un ejemplo un tanto burdo, pero como cuando se le aprieta al baño, al inodoro, y que hace remolino, pero que de repente decrece y ya vuelve a su estabilidad del agua, ¿no? Aquí no, sigue y sigue y sigue y no se ve que pierda fuerza ese remolino o ese torbellino en el agua. Esto es otra de las teorías. Los campos electromagnéticos, lo que ya les decía, es un campo electromagnético en un campo físico de tipo tensorial o producido por aquellos elementos cargados eléctricamente que afectarían las partículas de la materia o afectarían el funcionamiento normal de los instrumentos de lo que son las aeronaves o lo que son los barcos. Entonces, este tipo de cosas siguen siendo un misterio muy grande del Triángulo de las Bermudas. Y fíjense, también en los años, eso fue en los años 40, si no mal recuerdo, 38, 40, por esas fechas del siglo pasado, claramente, 1938-40, hubo otra flotilla de aviones que estaban haciendo una prueba en los Estados Unidos. Resulta que desaparecieron estos, si no mal recuerdo, eran 5, porque han sido varias las flotillas de aviones que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Resulta que desaparecieron y jamás, pasó el tiempo y jamás, no los encontraron por décadas. Se creyó que habían desaparecido por completo, se hizo una búsqueda, nunca se encontró ningún residuo, nada de las 5, si no mal recuerdo, eran aeronaves. ¿Qué pasó después? Resulta que décadas después, eso fue, creo, después de los años que fue como por 1995 más o menos, si no mal recuerdo, resulta que encontraron partes de una de estas aeronaves, pero solamente una,
en uno de los, de los pantanos de Idaho, cuando no había explicación. Encontraron restos de esa flotilla que había desaparecido, pero cientos, miles de kilómetros, muy lejos de la zona del Triángulo de las Bermudas. Así que no había una explicación lógica de cómo habían ido a parar ahí a alguna parte una parte metálica de restos de uno de los aviones, que nada más fue de uno. Así que ahí no había explicación. ¿Cuál es otra de las experiencias que han sido relatadas? Dice una persona que ha volado, dice, era un vuelo militar, y dice que estaba volando cerca ahí de la zona militar de Florida, y que de repente pasa por encima de la base militar, pero se le hizo muy raro ver que todo ahí abajo era como, claramente ellos como militares, bueno, pues tienen una carrera superior, como en la carrera de las armas y demás, una licenciatura, pero en la carrera de las armas, y claramente, bueno, pues no tienen pocas materias, tienen muchas, y les dan historia militar y todo este tipo de cosas, y bueno, ellos conocen cómo eran antes las aeronaves, cómo eran antes las pistas de aterrizaje y todo esto. Y lo que dice este militar cuando va volando, que se le hizo rarísimo que voltea a ver ahí el aeropuerto militar y la base militar, perdón, y ve que son las aeronaves y que está pintado como estaba pintado hace 50 años. Es como si él viera la base militar 50 años atrás. Y él dice, yo lo identifiqué muy bien, porque claramente en la época en la que yo estoy viviendo no estaban pintadas de esa forma las aeronaves que estaban ahí en la base militar, y la base militar no estaba de la forma en que yo la conozco en la actualidad, en el momento en que estaba volando. Entonces, esto da a saber, en primera, no es el primer testimonio que hay parecido a que ven las cosas como que son de otra época, como lo que les platicaba de las embarcaciones que ven que aparecen y desaparecen, pero son embarcaciones de hace un siglo, ¿no? De hace 60, 70 años. Entonces lo que dice este militar es que se le hizo muy raro, como si él mirara al pasado, de ver la base militar pero cómo era hace 50 o 60 años. Se le hizo algo sorprendente, algo que no podía explicar por qué, pero algo que pasaba. Entonces, esto nos da a saber que probablemente sea un portal hacia otra dimensión, o un portal en el tiempo, y que es por eso que en algunos momentos, tanto embarcaciones como aeronaves, vean a través de este portal y vean a través del tiempo, vean en el pasado, o si algunos probablemente hayan visto hacia el futuro. No sé si eso haya sucedido, pero no hay testimonios fidedignos, reales, de que eso haya sucedido, pero sí de que han visto al pasado. Así que por eso es muy interesante esta historia del Triángulo de las Bermudas. Podría pasarme aquí 2, 3, 4, 5 horas diciéndoles, platicándoles más experiencias, anécdotas de todas las aeronaves, barcos, personas que han desaparecido. Pero bueno, esto es una parte esencial de lo que es el Triángulo de las Bermudas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo conocían? ¿Sabían que eso sucedía? ¿Sabían que son fenómenos tan fuera de lo común? Digamos que no se le pueden tomar como paranormales, porque no son espíritus, no son demonios, no son entes, pero sí es un tema de ufología, en donde tienen que ver los ovnis, tienen que ver probablemente seres de otro planeta, tienen que ver portales hacia otra dimensión, y esto se apega más a lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, déjenme aquí su comentario para que ustedes me digan qué opinan al respecto. Y fíjense, como conclusión, el Triángulo de las Bermudas es una zona inhóspita y misteriosa. La gente que opina que ahí no pasa nada son personas que ni siquiera han estado cerca del lugar o investigado a fondo este fenómeno terrenal.
Es cierto que han desaparecido flotas de aviones y décadas después descubiertos los restos, pero muy lejos de la zona. Hay algo ahí que no se puede explicar, que absorbe naves aéreas y marítimas como si fueran juguetes, y los que saben qué ha pasado son los que han desaparecido en la zona o han tenido experiencias con estas desapariciones. No hay una conclusión y tampoco respuesta simple. Los hechos nos muestran que es una zona misteriosa y muy peligrosa. Extraterrestres, portal, energías electromagnéticas o cualquier otro fenómeno es lo que ahí sucede. Puede ser uno o varios, pero las desapariciones siguieron y eso aviva el misterio del Triángulo de las Bermudas. Deseo les haya gustado mucho el capítulo del día de hoy. La verdad es que igual es algo que yo conozco desde hace mucho tiempo. Me gusta saber de estos casos misteriosos, y esto la verdad es que da mucha tela de dónde cortar, porque hay muchos testimonios de desafortunadamente gente que ha desaparecido y embarcaciones y aviones que también desafortunadamente han desaparecido y que jamás han sido encontrados. Así que bueno, déjenme su comentario, qué les parece. Les dejo las redes sociales para que me puedan apoyar con un pequeño like, corazoncito que me dejen en las redes sociales. Me apoyan mucho para que siga creciendo aquí mi podcast de Detective Misterio. Y déjenme en los comentarios si ustedes quieren que investigue algún tema, con mucho gusto lo haría. Ya me han dejado ahí algunos comentarios, estoy trabajando en esos temas y les agradezco mucho. Les mando un abrazo a mi amigo Cruz, a mi amigo Oscar Morales, a Toby López también, que amablemente él y su familia me ven aquí en Detective Misterio. También les mando un gran abrazo a los suscriptores de Honduras que me han puesto ahí algunos comentarios de temas de ciertos personajes hondureños que vale la pena hacer un capítulo. Ya estoy trabajando en ello y pronto claramente lo voy a hacer. Y si tú quieres que te mande un saludo en uno de los próximos capítulos, déjamelo ahí en los comentarios y lo haré con mucho gusto. Yo les agradezco que hayan estado aquí, que se hayan quedado hasta este minuto. Yo soy Adán López, Detective Misterio. Recuerden suscribirse, darle un like, compartir el contenido si les agradan los capítulos. Y les mando un saludo misterioso, también recordándoles que la realidad en muchas ocasiones fácilmente puede superar a la ficción.